noches, amigos. Gracias por estar en De Sumo Interés. Un placer para mí contar con su sintonía en esta noche. Buenas noches, Buenas noches, Wilfredo. joven. ¿Cómo se siente? Muy bien, Muchas muy gracias. bien. Tiene la mano como fría. Ay, sí, acá hace mucho frío, Pero, bueno, eso es para uno poder aguantar el calor de las luces que participan con uno, pero también... Y esa formalidad como que, buenas noches, joven, con las manos y todo Entonces, lo ¿cómo te demás. quiere que diga? Buenas noches. Hola, Hola, saludos, compadre. caramba. Así que dicen los compadres por los campos. Sí, sí, Ni que sí, adiós sí. vea, pero usted no se había dado cuenta. ¿Qué Óyeme, tal? todo bien. Mira, tú que eres de la gente que compra, que está en la calle. Bueno, en sentido general, las mujeres compran, están en la Sí, calle. sí. ¿Cómo tú ves el movimiento del comercio y eso? Yo veo tantos tapones. Bueno, yo te voy a decir algo. La Ah, gente dice que la situación está muy mala, pero ah. los restaurantes, las discotecas, las tiendas siempre viven llenas de gente. De hecho, Oh. hay un sinnúmero de tiendas que han hecho unos especiales y tú ves que no caben en un Ah, mandado. no, que aquí hay muchos mercados, ya no es como antes, que tú te ibas a un sitio y ahí conseguías, tú encuentras aquí por Duarte con París, Sí. cosas que traen de la China, tú Mm. encuentras un poquito más arriba todo, y ni hablar de los famosos malls que viven también llenos, es verdad. Que a pesar de que las tiendas céntricas, ¿verdad? Ajá. En las plazas y eso, hacen muy buenos especiales, la gente no deja de ir a la Duarte, Oh, ni a Villa sí. Consuelo, ni a Bueno, esos hay sitios. varios nichos del mercado, ¿no? Hay un poco ¿Cuál de tú, todo. cuál tú prefieres? Yo no creo que tú te vayas por esa zona, no. No, no, yo voy por donde haya que ir, yo soy un hombre de batalla. Y Ay, tú sí, también, sí, porque tú eres sí. de San Juan. Claro, de mi tierra querida de San Juan, ¿no? En San Juan hay un mercado chulísimo que Sí, uno no. consigue cosas muy baratas. Bueno, hay de todo ya, y uno consigue lo que quiere. Este mercado se mueve mucho y además mandan los tanques, esos que mandan de Nueva York, que los mandan llenito, ¿no? Y que la gente, no importa lo que haya ahí se consiguen camisas de hombre, de buena Bien, calidad, de todo. Bueno, o sea que no nos podemos quejar en ese sentido. y ¿Qué vamos, tenemos para hoy? bueno, hoy No, tenemos, pero di lo que te iba a decir. no, era eso. Eh, Sí, sí, porque dicho sea de paso, le vamos a dar, la producción ha decidido darle a Wilfredo un segmento llamado Wilfredo Comenta, ah, para que sí, él hable de temas de la sociedad en sentido general, ya. y él contento y ¿Y por feliz. qué? Porque me Ah, gusta porque te hablar. gusta hablar mucho. Bueno, pues está bien. Eso, Acepto, sí, acepto. además hablaremos de la situación dominico-haitiana y también en nuestro panel, como siempre, con Jennifer Campos y, por supuesto, informaciones de sumo interés con la doctora Niurka Carrión, imagen y nutrición. Oh, pero tenemos un buen plato aún con la nutrición. Y mucho más, claro está. Ya. Entonces nos vamos a la pausa, veamos estos comerciales y cuando retornemos, cosas de sumo interés. Dentro de todo lo que es la tragedia que vive Venezuela, que tiene muchos elementos de análisis, se resalta mucho las discusiones de estos días, si es posible que Venezuela le pase lo mismo que le pasó a Cuba en 1959, cuando los barbudos bajaron de la loma. Y eso lo dicen a propósito de que muchas decisiones, muchas medidas que se han tomado desde Estados Unidos y ya desde otros países en apoyo al pueblo venezolano, en contra de lo que ya todo el mundo habla como la dictadura de Maduro, pues dentro de las cosas que se discuten dicen, miren, no va a valer de nada todas esas sanciones que se le están poniendo desde los Estados Unidos y desde Brasil también y desde Canadá y desde muchos países de la Comunidad Europea, también los grandes países de América Latina, como es el caso de México, de Argentina, de Colombia, que es limítrofe también con ese país, pues lo que se señala es que a Cuba se le fueron poniendo sanciones y no valió de nada, y todavía se puede decir que los Castro, con la excepción de Fidel que murió, pero que la filosofía de los Castro todavía está en el poder. Bueno, hay una diferencia importante que hay que contextualizar a propósito de lo que era el 59 y de lo que es el 2017. Fidel Castro tuvo mucho tiempo, no solo por la torpeza de los norteamericanos en el manejo de la situación, sino además porque tenía el apoyo a nivel global de una clase política, una clase social
que veía en la propuesta fidelista en ese tiempo un cambio importante del sistema. La historia se encargó de desmentir todas esas cosas que se veían como muy progresistas y que han terminado en un fracaso. No solo un fracaso en Cuba, también la Unión Soviética y también el enderezamiento que ha ido dando China saliéndose del sistema comunista crudo y entrando en una fase de mercado. Es decir, en el caso ahora que hablamos, que es el de Venezuela, sin duda que Fidel Castro, Maduro no es Fidel Castro, en términos del tiempo en que aquel recibió apoyo. Los Estados Unidos están tomando medidas cautelares muy puntuales que golpean directamente a los caudillos políticos que están vinculados, incluso muchos de ellos, al narcotráfico. Y eso no es una declaración gratuita, sino documentada sobre cómo una parte importante de la élite venezolana a nivel político se ha vinculado con los carteles colombianos. Y muchos quieren justificarlo diciendo, de esa manera debilitamos al imperio. Son una serie de cosas que hay que abordar para entender que con las sanciones que se le han puesto o que se le van poniendo progresivamente a Maduro, ya abiertamente calificado por la comunidad internacional como un dictador, va a ser muy difícil que este pueda permanecer mucho más tiempo en el poder. Muy buenas noches, queridos amigos, bienvenidos como cada sábado a Entre Nosotros, como siempre en De Sumo Interés. Como lo habíamos hablado en sábados anteriores, lo prometido es deuda. Venimos con la segunda parte del panel Matrimonio Igualitario, o como también se le dice, matrimonio LGBT o matrimonio gay. Para eso tenemos a los invitados de la vez anterior, los panelistas Jennifer Piñeiro, psicóloga, también es una líder cristiana, es una líder protestante que está en Radio Renuevo, en el programa Pasándola Bien. También está con nosotros el activista LGBT Leonardo Sánchez. Bueno, pues sin más, iniciemos. Primero, Leonardo, me gustaría que arrancáramos este interesantísimo panel sobre una parte más de orientación. Explícanos, ¿qué es orientación, qué es sexo y qué es género? Para que las personas que nos están mirando sepan exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de que homosexual, bisexual, ¿de qué estamos hablando? Mira, es un tema bastante importante y que la población tiene que tener claro a la hora de entender la sexualidad humana en sentido general. Son unos conceptos básicos que antes se pensaba o se englobaban todos en lo que se conocía como preferencia sexual. Ya hoy no, ya hoy sabemos que la orientación sexual es esa inclinación, ese desear a una persona de tu mismo sexo, a una persona de sexo diferente, a los dos sexos o a ninguno. Esta inclinación va más allá del gusto, sino que también es afectiva, es erótica y es emocional. Y sobre todas las cosas es duradera, perdura durante toda la vida. Esta orientación sexual, la ciencia no ha tenido estudios concluyentes para determinar qué la origina, qué la determina, cuáles son los factores biológicos o los factores psicológicos o los factores sociales que determinan que una persona sea de una orientación sexual o de la otra. Sí, porque lo que la ciencia sí sabe. Es bueno puntualizar para los que no vieron el programa anterior sobre este panel, que ambos panelistas, aunque tienen posturas en aspectos muy distintas, entienden que no se ha podido comprobar mediante la ciencia si una persona nace o se hace gay. Entonces continúa. Sí, entonces te decía que lo que la ciencia sí sabe es que toda persona tiene una orientación sexual, una de las cuatro. ¿Qué determina que unas personas tengan una y otras personas tengan otra? La ciencia no lo ha podido establecer con claridad. Ahora,
vamos a decir que la orientación sexual es el qué me gusta. Luego viene lo que sería la preferencia sexual, que es el cómo me gusta. ¿Por qué? Porque no a todas las personas heterosexuales que les gusta el sexo diferente, les gustan todas las personas del sexo diferente, sino que hay particularidades de la persona, de la personalidad, de sus rasgos físicos, incluyendo en la intimidad, en las relaciones sexuales. Hay personas que les gustan de una forma y hay personas que les gustan de otra. Esta preferencia se va desarrollando en la medida que el ser humano va aprendiendo, va conociendo y va ejerciendo su orientación sexual. Porque una persona puede tener una preferencia, pero no quizás decidir practicarla. Ese es un tema un poco más complicado, porque no solamente basta con que te guste algo y que tú sepas cómo te gusta, sino que ese hecho no te incapacita a que tú tengas una conducta sexual, sea heterosexual o sea homosexual. O sea, que dejémoslo claro. O bisexual en Dejémoslo este claro. caso. Que una cosa es que quizás yo tenga reprimido por mecanismo de defensa que me guste, por ejemplo, alguien de mi mismo sexo, pero no necesariamente yo lo voy a practicar. O sea, son dos cosas muy distintas. Yo puedo tener una práctica heterosexual, casarme con una persona de diferente sexo, pero quizás latente, ahí está, La un orientación. sentimiento, una preferencia. Y ahí viene el tercer Homosexual. concepto, o el cuarto en este caso, porque ya vimos la orientación, vimos la preferencia, vimos la conducta, ahora vamos a ver la identidad sexual, que es ese construirme y venderme como yo soy, con mis preferencias, mis gustos y mi orientación, basándome en si soy varón o soy hembra. Entonces, esa identidad es la que yo voy a asumir frente al público. ¿Soy hembra femenina heterosexual? ¿O soy hembra femenina homosexual? ¿O soy hembra masculina homosexual? Y así La diversidad. una infinidad de manifestaciones que, como haya seres humanos, va a haber. Y a esto es que le llamamos la diversidad sexual. Interesante. ¿sí? Acotar importantísimo la diferencia entre sexo y género, que me parece que es muy relevante con respecto a la explicación que daba Leonardo. Cuando hablamos de género, nos estamos refiriendo a la parte biológica, lo que viene dado por nuestra anatomía. Así es. No necesariamente a la morfología genital, sino también a las hormonas sexuales, a las glándulas sexuales, a los cromosomas, tanto genotípicamente como fenotípicamente, correcto. Entonces, esto es sexo biológico. El género, por el contrario, es un constructo, es una construcción sociocultural donde la sociedad le dice al individuo cómo debe actuar a razón de ese sexo biológico. Entonces, ahí es que viene la dicotomía y entra entonces la orientación sexual que explicaba Leonardo, porque, por ejemplo, yo me considero cisgénero, me parece que tú también, y el cisgénero es cuando coincide mi orientación sexual con mi identidad sexual y mi sexo biológico. Una persona homosexual tiene una dicotomía en alguna de estas partes. Por eso es importante entender qué es sexo como tal, sexo biológico, y qué es género, que por años hemos estado confundiendo estos aspectos tan importantes. Pero Interesante quiero aclarar este punto para sí, que... y aclarar que cuando hablamos de una dicotomía es de la postura, de la creencia, de la fe, Correcto. de que Una persona los tiene- seres humanos somos creados hembra y varón y por ende debemos ser masculinos y heterosexuales. El o femeninos divorcio, y exacto. heterosexuales. Así es. Ahora, eso es una postura de la corriente creacionista y de las corrientes de fe, Correcto. sobre todo de la corriente cristiana. Eclesiástica, correcto. Cristiana. Ahora, la ciencia va un poco más allá y entiende al individuo en su libre albedrío, en la capacidad de tener preferencias y mostrar identidades que no necesariamente tienen que ser las tradicionales. Por ejemplo, ella dice que ustedes son cisgénero, yo diría que los tres somos cisgénero, porque yo soy hombre, varón, masculino y homosexual. O sea, el hecho de que yo sea varón, masculino, no quiere decir que yo no pueda ser homosexual. Ahí Interesante. O sea, ahí es que ahí viene es donde realmente viene la diferencia. exacto. Entonces, ahora La tengo discrepancia. una pregunta muy común que se hace en los individuos, todo el mundo. ¿Entiendes tú, Jennifer, que una persona puede dejar de tener una conducta
no heterosexual, es decir, gay, lesbiana, ¿se puede dejar de ser gay? Sí, yo conozco testimonios, decenas de testimonios, y la iglesia apoya esto. Y lo mencionamos porque realmente conozco personas de cerca que han dejado de ser homosexual. Y son pruebas fehacientes, no es algo que vimos en una revista o en un libro o algo así. Yo conozco un caballero que duró un tiempo determinado y luego entonces un tema de decisión. Ahora sí, yo quisiera acotarte que independientemente del libro de Corintios, capítulo 6, verso 9, dice, y si vosotros dejasteis de ser, por parafrasear, cuando habla de adúlteros, homosexual, fornicarios, ustedes dejaron de ser porque ustedes fueron lavados, ustedes antes eran así, pero ya no son como, y ahí está en la retahíla de personas, y dentro de estas personas menciona a los homosexuales. ¿Pero tú crees que es por una cuestión de fe o esa conversión de ser homosexual a dejar de ser homosexual sería a través de alguna terapia? Ahí es que voy. Hay un criterio quizás hasta fanático que a veces se utiliza con el pensar que el ponerle la mano a una persona en la cabeza, una imposición de manos, la persona simplemente deja de ser homosexual. No funciona de esa manera. Atiendan, ustedes que están en sus casas, como una persona que es protestante, es cristiana, líder cristiana, no tiene una postura contraria a la ciencia ni fanática. No, muy interesante. En lo absoluto, no, es que no ocurre de esa manera, no ocurre con nada porque el tema es una decisión del individuo. Hablábamos tras bastidores en la ocasión anterior que es un tema de asumir quién soy, ahí viene el tema de la identidad. Entonces, cuando tú asumes esto, tú pudieras, por un tema, pudiéramos hablar de una desensibilización sistemática que pudiera utilizarse como terapia para esto, pero lo primero, lo necesario es una decisión del individuo, de decir, bueno, ya yo no quiero ser homosexual, ya yo no quiero ser bisexual, yo entendí esto, lo entendí erróneamente, porque si bien es cierto, hay personas que fervientemente consideran su sexualidad como un aspecto muy serio, hay personas que al igual que en la fe, están inventando, están en una iglesia por estar, creen que son homosexuales y realmente no lo son. Entonces, hay una amplia gama de personas como esta, pero lo que yo sí creo que es un tema de decisión y que la iglesia puede guiar y ayudar a que esta persona pues deje esa práctica homosexual y continúe su diseño divino planteado como veíamos anteriormente en Génesis 1, 27, 28 y demás versos del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y tu postura, Leonardo? No, tengo que reconocer que nunca había escuchado a ninguna persona cristiana explicar este fenómeno con tanta vehemencia científica, porque es lo que hablábamos ahorita de la conducta y la orientación. Son dos cosas completamente separadas. Yo puedo nacer homosexual y mi orientación sexual va a ser y voy a morir siendo homosexual. Ahora, por convicción personal, por práctica de fe, por conveniencia o porque sencillamente no quiero perder la herencia de mi familia y yo soy el primer varón primogénito, que si salgo homosexual mi papá me da un tiro y me mata, entonces yo asumo una conducta de vida heterosexual y a todo el mundo le vendo mi matrimonio, mi familia, mis hijos y termino mi vida siendo heterosexual. La famosa doble vida. ¿Dejé de ser homosexual? No, porque mi orientación sexual está ahí y solo yo la tengo y solo yo la siento. Es lo mismo, el mismo mecanismo psicológico que pasa cuando las personas hacen votos de castidad, que hacen lo que se llama en psicología la sublimación y sencillamente renuncian a la práctica del coito o a la práctica erótica de la sexualidad y la llenan la vida con otras cosas. Esto pasa cotidianamente y frecuentemente. Yo también he visto muchas personas conversas que han renunciado, tengo amigos incluso, que han renunciado a la práctica homosexual y han encontrado en la iglesia una esposa y se han casado y han tenido hijos, pero reconocen que no dejan de gustarle a las personas de su mismo sexo, pero por fe, por temor a Dios, hacen
esta sublimación y tienen una conducta heterosexual. Como también tengo que decir que en nuestra organización también frecuentemente recibimos muchas personas que han pasado por una experiencia desagradable, donde en iglesias sin concepto, iglesias, como decía Jennifer ahorita, que se basan más en el fanatismo que en el reconocimiento científico, pues dañan, laceran, vulneran al individuo, obligándolos a asumir una conducta con la que ellos no necesariamente están de acuerdo, Sí, porque sencillamente no tienen la práctica de fe que tienen otras personas. Pero eso es muy importante. Y mira, yo no creo que haya otro programa en este país que haya tratado este tema con la claridad y el respeto que el tema se merece. Sí, el Muchas criterio gracias. sobre De verdad eso. que sí. También un aplauso a ustedes porque realmente han manejado el tema, ¿verdad? No, Muy no. bien. No, porque mira, como psicólogo no podemos tener posturas encontradas, Sí. porque la psicología es una y es clara, y es ciencia. Como activista tengo que respetar las posturas científicas. Que no estemos de acuerdo, no tenemos por qué Y estarlo. el hecho de no estar de acuerdo no significa que da apertura al irrespeto Es correcto, y a la es falta correcto. de ese respeto que es. Y estos temas tenemos que No, porque la tratarlo misma, porque hay fe, la mucha... misma fe es una práctica personal Sí. e individual. Así y la es. relación con la divinidad, sea cual sea, es un asunto individual y personal que debe Y estos mantenerse temas ahí. hay que tratarlos porque lamentablemente hay mucha discriminación hacia las personas LGBT, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, por un tema también de homofobia. Y ese es el tema que vamos a hablar ahora, de la homofobia. Para ti, Leonardo, ¿crees tú que las personas que son homofóbicas es porque tienen un deseo latente de que le gustan las personas de su mismo sexo? No, para nada. Eso es una postura muy freudiana, antiquísima. psicoanalítica. y Pero el muy psicoanálisis está también muy valorado por personas en la actualidad. O sea, No, que no, el tampoco psicoanálisis podemos- no va a pasar de moda. Ok. Porque el psicoanálisis es la terapia por eminencia. Y sienta bases Y hacia hacia otras Es la cosas. historia de la psicología. Bueno, el asunto es que esta postura ya está descartada. Una postura como muchísimas otras que Freud escribió, que también han sido revisadas y han sido actualizadas. La homofobia es, para decirlo en un concepto muy llano, es la discriminación aprendida hacia lo diferente. Nosotros como individuos en nuestra cultura somos criados con una bipolaridad o con una dualidad, mejor dicho, que todo es rosado y azul, él o ella, bien o mal, cielo o infierno. Y todo lo que se sale de esa dualidad causa terror. ¿Y por qué causa terror? Porque atenta contra el machismo y el heterosexismo que ha permeado nuestra cultura durante los últimos 2 siglos en nuestra realidad. Entonces, todo lo que cuestione la hegemonía del macho hay que cortarlo temprano. Por eso viene este aprendizaje que desde niños comenzamos a querer corregir posturas, comportamientos, actitudes que entendemos no son masculinas ni son femeninas para niños y niñas. Como el tema de que los juguetes de niños, que los juguetes de niñas, las ropas, Por los ejemplo, colores. no sabiendo que cuando yo le prohíbo a mi niño que juegue con muñecas, estoy criando y estoy formando a un padre completamente seco, Desensibilizado, distante, probablemente agresivo. y agresivo, que no va a saber cómo darle ternura a su niño. Porque tenemos el fantasma de la homosexualidad que la cultura nos lo impone. Entonces la homofobia en las sociedades actuales está institucionalizada de tal manera que cualquiera puede asumir una postura discriminatoria, lacerar, motivar al odio y la gente entiende que eso está bien. Recientemente vimos a una autoridad católica, el monseñor Víctor Masalles, que tuvo una actitud muy criticada por la comunidad LGBT. Por todo el mundo. Y por Correcto. todo el mundo en realidad, porque Sí, está el totalmente. caso tuyo también que no eres activista LGBT y eres una persona Protestante. protestante y también lo criticas. En tu caso, Jennifer, ¿qué opinión tienes de
de la crítica que hizo el monseñor simplemente porque una activista LGBT, Mía Cepeda, se tomó una fotografía con un ex candidato presidencial, que es el caso de Luis Abinader. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, te diría que la Gestalt plantea un principio básico de isomorfismo, que es fondo y forma. Hay muchísimas cosas que podemos lograr si lo hacemos de la forma correcta. Por ejemplo, no tiene mucho sentido atacar a Carlos, que creo que es el nombre oficial de Mía Cepeda, el nombre artístico de Mía. Su cédula dice sí, Mía. tenía entendido que es Carlos, pero bueno, Mía. De esa manera, y una autoridad tan trascendental y ponderante como lo es esta figura católica. Nosotros como cristianos discutíamos y debatíamos en la sección pasada, lo primordial es mostrar a Jesucristo, es mostrar su amor y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿De verdad quisiéramos nosotros que alguno de nosotros o nosotros mismos fuéramos tratados de esa manera? Yo creo que quizás lo que él quería decir no es el qué, sino el cómo. Si él hubiera utilizado otro medio, quizás si no se hubiese elevado tanto, si la efusividad y la vehemencia la hubiera utilizado para canalizar eso por la forma correcta o el medio correcto, quizás hubiera sido una opinión en contra de lo que hizo del acto de Mía Cepeda, pero no necesariamente hubiera sonado como alguien desesperado, como si no hubiera otro recurso que fuera vociferar y utilizar estos gestos y ademanes, que lo que demuestra es que no hay control y que hay exactamente una muy baja tolerancia hacia esa diversidad que menciona Leonardo, o cuando yo no estoy simplemente de acuerdo con algo, no debe ser de esa manera tan quizás hostil. Mira, yo tengo dos opiniones al respecto. Muy breves, porque ya me están diciendo que tenemos que irnos y quisiera seguir. La primera es como católico. Siempre nos pasa, no sé por qué. La primera es como católico y la segunda es como activista. Como católico es vergonzoso que un obispo pierda su tiempo tuiteando un asunto que lo único que va a hacer es promover al odio. Eso es vergonzoso. Ahora, como activista LGBT, pienso que la estrategia le salió mal, porque pensó que iba a usar algo que le iba a dar sonido y que lo iba a poner en vigencia, como de hecho lo puso, pero en sentido negativo. Importantes declaraciones hemos tenido en la noche de hoy. Muchas gracias a ustedes por su tiempo y tras la pausa tenemos mucho, pero mucho más contenido de sumo interés. Hasta la próxima semana. Y uno de los segmentos que más me gustan de sumo interés es el de imagen y nutrición con la doctora Niurka Carrión. Doctora, buenas noches. Hola, Claudia. Me extrañó en el segmento pasado. Claro que sí, dije que sin ti no es lo mismo esto. Ah, imagínese usted. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los trastornos de alimentación. Ay, sí, muy importante ese tema. Es un tema muy interesante, sobre todo para tener mucho cuidado en las casas con nuestros adolescentes. Pero hay muchos famosos, artistas que han sufrido mucho de trastornos alimenticios. Sí. Muy conocidos, por cierto. Claro, porque esto es básicamente, las personas tienen que saber que son manifestaciones extremas de preocupación por lo que es el peso y lo que es la alimentación. Entonces, cuando vemos eso en la casa, que se da muchísimo, tenemos que tener ojo visual con esto. Siempre nos preguntan si hay un factor predeterminante y realmente hay varios factores. Primero es lo que son los medios de comunicación, sí, que nos venden, influyen mucho. nos venden una imagen extremadamente delgada, como una imagen de éxito. No solamente para el hombre, para la mujer, sino también para el hombre. Claro, y que, entonces, discúlpeme, antes la gordura era signo de salud, de belleza. Claro. Por ejemplo, en el campo, mi abuela yo recuerdo que decía, ay, pero qué bella tú estás con esos cachetes bien gordos. Sí, sin embargo, ahora es diferente. Claro que sí, porque oye, ¿qué pasa? Ahora se vende un tipo de figura totalmente esbelta,
delgada, como una imagen de éxito. Por eso tú ves que hay muchas actrices, muchas cantantes que están padeciendo de esta enfermedad o que ya la padecieron. Claro. Entonces, hay múltiples trastornos. Uno es que pasa desapercibido, los atracones, los trastornos por atracones, personas que comen comida en exceso y no se sienten llenas, hasta que al final se sienten mal con ellos mismos, o sea, se sienten, su organismo los rechaza y ahí es cuando paran. Entonces, estas personas pueden desarrollar la obesidad y como consecuencia patologías que se van arrastrando con esta. Porque regularmente la gente lo que conoce como trastornos alimenticios es la bulimia, la anorexia, pero y el por atracones es uno de los más frecuentes. ¿Y la Luego, gula, doctora? Que a veces dicen que tú sufres de sí, gula. este mismo, por atracones. Tú vas a comenzar a comer comida sin, nunca te vas a sentir satisfecho y entonces va a desarrollar lo que es la obesidad. También está lo que es la bulimia. La bulimia son atracones, pero que se van a acompañar de inducción del vómito o también lo que es la toma de laxante. Entonces el paciente va a ir al baño. Estos pacientes también van a presentar mucho sentido de culpa. Al día siguiente van a ir al gimnasio. Y no solamente van a hacer como están frecuentemente acostumbrados, que van a hacer 45 minutos de cardio. Claro. Van a hacer hasta 3 horas de ejercicio. Se la van a matar así como que Sí. me harté literal anoche y hoy me la mato haciendo ejercicio. Si tú no ves al paciente como está comiendo y el comportamiento, tú no te das cuenta porque mantiene un peso normal, por lo general. Okay. Entonces está la anorexia, que esa es mucho más fácil de tú darte cuenta en la casa de qué está pasando, que son estas preocupaciones extremas por lo que yo voy a comer. Los pacientes que tienen anorexia sienten siempre que están sobrepeso, aún estén en el peso ideal para su estatura y su edad o estén bajo peso. Siempre se ven que se ven que están gordos, porque eso es lo que nos venden los medios de comunicación, que tú tienes que verte totalmente esbelta, delgada. Entonces eso es lo que está pasando ahora mismo. Estas pacientes que tienen esos trastornos se pueden ocasionar porque tengan ansiedad o que no tengan una figura definida. Presión social. La presión social sobre todo, que Sí. es muy importante. Tú estás muy gorda. Sí, sobre pero todo. qué flaca tú estás. De hecho, tú sabes que se da mucho en las casas. Sí. En las casas nosotros los padres a veces le decimos a nuestros hijos, está sobrepeso, en vez de buscar una forma bonita de decírselo, le decimos Claro. gordito y no sabemos qué está pasando y en en forma la escuela. despectiva también. Sí, no sabemos qué claro. está pasando en las escuelas, en el mismo sector donde viven. Claro. Entonces todo eso va afectando a nuestros niños. Entonces tenemos que tener, Claudia, mucho cuidado con esto. Así es. Y una de las maneras más fáciles de tú prevenir es primero, tú educando a tus hijos. Primero te educas Claro, tú sobre claro, la por patología supuesto. y luego vas a educar a tus niños, le vas a dar la información. Porque cuando tú conoces de la patología y tú ves algún tipo de estos trastornos, no solamente para tus hijos, sino también para un sobrino, para un vecino, para un compañero del colegio, porque generalmente van a las casas, tú lo puedes detectar a tiempo. Entonces, aparte de que son patrones que se van copiando. Si tu hijo padece de esto, tu amiguita también, la amiguita de tu hijo también puede ser que también lo adopte. Claro. Tenemos que tratar de hacer con nuestros niños por lo menos una de las comidas, que son 5 al día, una con ellos. Porque ahí vamos a ver en la mesa el comportamiento. Generalmente el niño con anorexia comienza a alejar lo que son los carbohidratos. Después comienza a alejar las proteínas y los lípidos. Y ya lo que come es muy poco. Claro. Estos niños terminan, o estos adolescentes, porque se puede dar a partir de los 12 a 26 años, esa es la edad más frecuente, puede presentar una desnutrición. Entonces no tenemos que llegar hasta ahí. Y eso acarrea un sinnúmero de enfermedades también. Propia de la desnutrición. Claro, pero eso tiene cura, si podemos preguntar así. Sí. Si podemos... Lo ideal es, primero, que se detecte a tiempo. Y una Claro. vez que ya tú sepas que está padeciendo de este trastorno, que sea un seguimiento multidisciplinario, donde no solamente la Claro, parte de nutrición, sino también que el psicólogo, el psiquiatra juegue su rol aquí. Sobre todo también lo que es la familia, porque a veces, como te dije, es un factor familiar que está influyendo. Entonces no nos damos cuenta. Sí, y doctora, una pregunta, bueno, una práctica que vemos frecuentemente, a veces hay personas que se dan unos traguitos de más, se sienten muy llenos y deciden entrarse el dedo para provocarse el vómito. ¿Esta práctica acarrea ese tipo de trastornos alimenticios? No la recomiendo, pero eso se da muy frecuentemente. No se puede decir que el paciente está cursando con este trastorno. Claro. Ahora bien, cuando tú tienes que esta persona te repite esa práctica 2 veces por semana,
que al Claro. mes te lo estás repitiendo 2 o 3 veces. Entonces ya tenemos que tener ojo visor con eso, tener mucho cuidado. Que hace de Porque costumbre eso. De hecho, a cualquiera le cae mal una Claro, comida. claro. Entonces, lo que ellos hacen generalmente es que se inducen el vómito por múltiples, con diferentes formas, no solamente con el dedo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Así es, doctora. Excelente información, es increíble cómo el sistema nos impulsa, principalmente a las mujeres, a tener prácticas como esa tan autodestructivas. ¿Y recomendaciones, doctora? Una vez, o sea, cuando estemos frente a una persona que tenga un problema de ansiedad, que tenga un problema de comunicación con la familia, tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que escuchar a nuestros Claro. hijos, a nuestros familiares. Si tenemos un compañerito en la casa del colegio, también tener comunicaciones con ellos. Claro. Y estar pendientes siempre de lo que los hijos están comiendo. Somos a veces nosotros mismos los culpables, vuelvo y digo, porque no estamos en la casa, porque tenemos un rol totalmente diferente al que teníamos anteriormente. Claro, y sería interesante a lo mejor conocer quizás a algunos pacientes, algunas personas que han sufrido de estos trastornos y que comuniquen a otras personas para que sufren de lo mismo para ayudarlos. Por ejemplo, ¿quién no quisiera ser exitoso? Tenemos una imagen, si nos la pueden colocar, que son de famosos, de personas famosas que han padecido de este trastorno. Muy famosos, con mucho Sí, dinero, entonces, con mucho Cuando éxito. tú quieres parecerte a ellos, pero realmente no sabes, por lo general presentan el producto final, pero no presentan, mira, tenemos aquí una famosa, presentan el producto final, pero no presentan cómo fue que llegó a este punto. Claro, claro. Entonces, hay muchos que sí llegan, aquí tenemos otro caso, muy conocido. Entonces, ¿cómo llegan a este punto? Hay personas que que llegan a tener una figura totalmente esbelta, delgada y totalmente saludable, porque lo hacen Claro. conociendo lo que es una alimentación saludable y la combinan con lo que es la actividad física. Y es increíble cómo estas figuras se convierten en ídolos de Claro, adolescentes. ¿y quién no quiere ser reconocido? ¿Quién no quiere Claro, ser famoso? así Por eso, es. cuando tenemos un adolescente, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que ver cuál es el patrón, a quién están admirando ellos. Claro, claro. Para uno poder saber si realmente tienen un trastorno, si lo están haciendo con los ejercicios, si lo están haciendo con la alimentación saludable. Por eso siempre he dicho que la alimentación en la casa Claro. es muy importante y que nosotros somos los responsables de llevarle la información correcta a Y ellos. también la presión de las redes sociales. Estas mujeres, uno como adulto siente a veces cierta presión. Imagínate un adolescente, una niña con ese tipo Presentando de siempre el cosas. producto final, porque de Sí. hecho a veces nosotros mismos tomamos una fotico, la retocamos y después la colocamos. Sí, entonces hay que Así tener es, así es. mucho cuidado con eso. Doctora, y ya se nos fue el tiempo. Bueno, entonces será que nos vemos para el próximo programa y no se muevan que seguimos con más de Sumo Interés. Así es. Y gracias por continuar en De Sumo Interés. Y me encuentro con un excelente equipo, el de el cortometraje Concha, que promocionan el Festival Internacional Libélula Dorada. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Natalie, Natasha y Hamilton. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien, Muy bien. bien. Muy bien. Bienvenidos a De Sumo Interés. Cuéntenos. Primero vamos a comenzar con Natalie, que nos hable acerca en qué consiste el Festival Internacional Libélula Dorada. Sí, el Festival de Cortos consiste en una serie de actividades que tenemos programadas desde el 21 de agosto al 26 en Palacio del Cine de San Bill. Ok. Tenemos proyecciones de cortometrajes. Lo primero es un concurso de cortometrajes Excelente. donde tenemos vamos a proyectar todos aquellos cortometrajes que estén participando. Tenemos alrededor de 53, tanto nacionales como internacionales. Tenemos de muchísimas partes del mundo. También tenemos un meet and greet, el segundo meet and greet de cine dominicano, que es como un encuentro entre cineastas y aquellas personas que quieran incursionar en el mundo del cine para que se conozcan y puedan hacer contactos profesionales.
tenemos una proyección infantil de corto, dentro de los cortos que están participando. Hemos sacado una serie de cortos que son para un público infantil y tenemos esta proyección el día 25 a las 5 de la tarde en Palacio de Cine de Sanvil, donde nos van a acompañar 2 fundaciones de niños de escasos recursos que quizás nunca han tenido la oportunidad de ir al cine, saber cómo es el cine y sobre todo de ver un cine de calidad, para enseñarlos, motivarlos y sembrar en ello esta cultura cinematográfica. ¿Y en qué consiste la convocatoria que ustedes realizan? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes toman en cuenta para participar? ¿O simplemente si yo deseo hacer un cortometraje, puedo participar? Sí, lo único es que el cortometraje no pase de 20 minutos. Puede ser cualquier tema. Cualquier información. Sí, no importa el tema, puede ser de cualquier tema. Claro, tenemos una fecha para una convocatoria que ya pasó el mes pasado, ya pasó, pero los que quieran participar el año que viene nos pueden seguir en las redes. En Facebook nos pueden encontrar como Festival Internacional de Cortometrajes Libélula Dorada, y en Instagram como GD Short Film Festival. Y ahí ahí nosotros estamos ya compartiendo todos los trailers de todos los cortos que van a participar. Vamos a tener trivias, concursos, tenemos premios desde escena para 2 personas hasta libros de cine, becas. Y eso motiva mucho a que la gente participe. Sí. Y además esa es de la idea. Sanvil, ¿piensan promocionar el festival en otros escenarios? No, o sea, proyecciones solamente en Sanvil. Ahora tenemos lo que es talleres y charlas, que eso va a ser en la Cinemateca Dominicana, eso va a ser en el día. Las proyecciones van a ser todos los días en la noche, a las 7 de la noche, y de 9 a 5 de la tarde tenemos los talleres y charlas. Y sobre todo, decir que es totalmente gratis, abierto al público, todo el que quiera puede ir a disfrutar de los cortometrajes. Y si quieren inscribirse en los talleres tienen que hacerlo con tiempo porque es cupo limitado, pero también es totalmente gratis. ¿Y si alguien quiere hacer algún aporte? También lo puede hacer. Aceptamos patrocinadores. Ah, bueno, muy bien. Natasha y Hamilton, cuéntenos, director y productora del cortometraje Concha. ¿En qué consiste este cortometraje? ¿De qué trata? Cuéntenme. Bueno, Concha es un cortometraje que narra la historia de una mujer viuda que tiene que luchar para el sustento de su hijo, y de la única manera que lo hace entonces es conchando. Se lanza a la calle, coge un vehículo, comienza a conchar derecho, se embruja en como diría el buen dominicano, se embruja con toda la gente, los vehículos. Y tiene una serie de retos ahí que sería bueno que la gente vea el cortometraje para que sepa. Que es muy común últimamente esta práctica de que las mujeres ya están participando en este tipo de actividades y eso. Y tú, Natasha, cuéntame, ¿ustedes participan en el cortometraje actuando? No, solo dirigen y solo la parte detrás de cámara. Detrás de cámara. Bueno, como decía mi colega aquí Hamilton, el corto, lo que buscamos con esto es mostrar la realidad en la cual la mujer se está desenvolviendo en estos últimos tiempos, de que ya no es lo típico de que, wow, me quedé viuda, ¿qué voy a hacer? Sino que ya la mujer ha dado ese paso de, así es, tengo un hijo, no puedo pensar en el qué será, sino en lo que se va a hacer. Entonces, como tú dices, ya es muy común encontrar mujeres en cualquier ruta de guagua, como cobradoras, como choferes, algo que no se veía, o sea, no se veía antes. Era un trabajo de hombres. Eso era un trabajo exactamente que decían que era netamente de hombres. Entonces, el poder mostrarle al público de que es un trabajo ya que ha alcanzado ya todo tipo, todo el género, y esta lucha interna tanto de una pérdida reciente y esta lucha de ella también al mismo tiempo querer sacar adelante
lo que es un hijo pequeño. Entonces, básicamente, en eso se basa el desarrollo completo del corto. Y que muestra una realidad de la sociedad dominicana. Muestra una realidad de la sociedad ¿Es la primera vez que ustedes dirigen un cortometraje o ya han hecho varios? No, este es el número 4. Ok. Ya tenemos 3 cortometrajes que hemos hecho y también hemos participado en diferentes festivales. Es bueno decir que el cortometraje fue escrito por Luis Minervino, también un actor de nuestro país destacado también, y la actuación de Gaby Ferreira, una excelente actriz también. Excelente. Y ustedes que son jóvenes y están involucrados en este tipo de actividades, ¿cómo ustedes visualizan el cine dominicano de aquí a lo mejor 5, 10 años? ¿Ustedes creen que se establecería una posición firme con este tipo de actividades de corto, largometraje, no sé, a lo mejor novelas? ¿Qué opinión le merece sobre esto? O sea, ¿ustedes creen que de aquí a ese tiempo nosotros podemos tener un cine con mayor calidad del que tenemos ahora? Claro que sí, se está viendo. Otra cosa que se le está dando mucho auge gracias al tipo de festivales como Libélula Dorada es que se le está dando vida a los cortometrajes, que es la primera película, por así decir, que un estudiante logra cuando está en la carrera. Ya también, por ejemplo, se está notando de que ya cine no solamente está en una sola sede, sino que ya el cine ha revolucionado tanto en nuestro país que ya el cine, la mayoría de las universidades grandes ya están adoptando un pensum de cine, ya están preparando profesionales para que en un futuro el cine dominicano pueda alcanzar a compararse o incluso a mejorar muchísimo, o sea, el cine extranjero. Aquí hay muy buen material. Yo he tenido el chance de conocer a muchos estudiantes, muchos jóvenes de 15, 16, 17 años, que las personas no se imaginan el talento que tienen, más sin embargo, como no tenían ese chance de encontrar un lugar donde se pudiera proyectar, tenían como ese pequeño problemita, pero ya, por ejemplo, gracias a la ayuda de cortometrajes de festivales como este, y de por sí de que al tú ver un joven haciendo cine, le deja al otro de que no se necesita tanto. Y que un exacto. Que un sector que ha sido muy criticado a pesar de los avances. Y cuando usted es joven y se involucra en este tipo de actividades, más se le ataca. Pero dime, pero eso tú no vas a llegar a ningún lado con eso. Hago esta pregunta por eso, porque tengo muchos amigos involucrados en estos temas y realmente es una gran satisfacción ver jóvenes como ustedes dándole, no solamente produciendo trabajos de calidad, sino también dándole la oportunidad, como tú dices, a estudiantes, a muchos jóvenes que quizás no tienen el escenario y en un festival como este pueden tenerlo. Pueden exhibir sus trabajos. Así es. Y bien, bueno, yo pienso que también los jóvenes se están motivando también a hacer producciones audiovisuales por los festivales, y creo que las personas que están produciendo festivales están haciendo esto también para que los jóvenes se motiven a hacer este tipo de trabajo, porque muchas veces no hay la motivación, muchas veces dicen, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer un cortometraje si quizás no va a ser exhibido? No sé el escenario. No, exactamente. Entonces los festivales están dando esas oportunidades de que jóvenes se motiven a hacer los festivales, los audiovisuales, y participar en los festivales. Claro, así es. Un consejo para la juventud dominicana que le interesa el cine, que le interesa la producción, que le interesa dirigir cortos metrajes. Bueno, mi consejo es que si tiene una idea, dígase un guión o algo así, mira, déjame decirte que ya se está grabando cortometraje con celulares. Creo que... O sea, que hay muchas herramientas. Claro, creo que ya sí, hay muchas herramientas que tú puedes hacer un excelente trabajo audiovisual, y mi consejo es que no te detenga, que sigas hacia adelante. Si te gusta mucho la televisión o el cine, la producción, dirección, que te motives y logres tu sueño, y que eche para adelante. Eso es que es mi mayor consejo. Nosotros vamos a ver el tráiler de Concha cuando vamos a finalizar el programa con eso. Y de verdad, admirable la labor, agradecerle su presencia aquí y que puedan motivar a otros jóvenes a participar. Y excelente iniciativa, Natalie, del equipo, de promocionar este tipo de eventos y sobre todo con acceso
a que la población vaya y conozca. Chicos, buenas noches y un placer tenerlos aquí. Gracias a ustedes. Gracias, por la el placer invitación. es nuestro. Continuamos en De Sumo Interés. En breve regresamos. Bueno, parece que llegamos al final del programa sí. de hoy. Todavía hay tiempo de salir, de dar un paseo, de ir a Así es. cenar, porque la noche es joven. Apenas comienza. Apenas Así comienza. es. Pero antes de finalizar el programa, no quiero terminar sin agradecer a mis amigos de Skill Dominicana. Ay, pero qué belleza. Para que vean, miren qué hermoso brazalete y también mis pendientes. Allá en Skill Dominicana les recomiendo a Wilfredo y también a las chicas, Ay, Pues me gracias. ponga- porque sí, Por ahí- ellos tienen mercancía tanto para damas como para ok, caballeros. ok. Oro, laminado, plata y acero. Así que pueden encontrarlos en Skill Dominicana, que está ubicado en la Plaza Jardines de Gascue, en la calle Pasteur, en el teléfono 809-686-7880. Gracias, Bien. Jennifer. Está mucho, de verdad, los Sí, aretes. me encantan. Bueno, pues Señores, ya tenemos que despedir, pero... no se quieren ir ustedes. ¡Ay, no! Pero vamos a presentar el tráiler del cortometraje Concha y vamos a despedir con ese cortometraje. música. No, música Con el no. cortometraje, Con el tráiler del cortometraje Concha. Concha. Así es que vamos a despedir. Concha. Así, vámonos. señores, que nos vemos el próximo sábado. ¿En qué? Desde Sumo Sumo Interés. Mami, ¿qué me voy a comer? Una mujer viuda decide entregarlo todo ¡Mi vivienda! por amor a su hijo. Mi hija. ¿Y qué pasa con Charo? Pues sabe, señora, la necesidad. Qué desperdicio, ¡Quítaselo todo! Te mueve y te mato. Chacha, tú estás en esto porque tú quieres. ¿Cómo así? Yo te puedo resolver la vida. Y rápido. Hamilton Fields presenta a Gaby Ferreira, Kelvin Cuevas, Luis Minervino, Henry Alcántara. Una historia basada en hechos reales.